Buenas tardes para todos. Les agradecería que me confirmen si me están escuchando bien. Pueden, por favor, en el chat poner si el audio está adecuado. Y si ven la pantalla, les agradezco para poder iniciar. Demos un segundo que confirmen. Acá nos confirman que se está viendo y que se está escuchando. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Patricia Zuluaga. Es todo un honor contar con su presencia en nuestro último webinar del año en la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos por su asistencia y puntualidad. Antes de iniciar, quiero extenderles una invitación a ser parte de nuestra asociación, que es de todos ustedes, como asociados y además a participar activamente en redes sociales, eventos y en los comités que tenemos al interior de la asociación para construir farmacovigilancia entre todos. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial y en las redes sociales. En esta oportunidad tenemos como conferencista a la doctora Rosana Ramírez, quien es médico cirujano, especialista en auditoría y calidad en salud, con énfasis en epidemiología, con amplia experiencia en seguridad de pacientes, informes, minería y análisis de datos. Experiencia en farmacovigilancia, liderazgo de proyectos de articulación y uso seguro de medicamentos, auditorías y señales, entre otros. Colaboración para mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud a través de capacitaciones grupales para el personal involucrado, monitoreo de indicadores, participación en procesos de acreditación y certificación internacional, ex coordinadora del Grupo de Farmacovigilancia del INVIMA y representante de farmacovigilancia como comisionada en la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos y en la red de puntos focales de farmacovigilancia de la red PAR. Y el día de hoy nos va a hablar sobre los PSUR, Periodic Safety Update Report, el panorama general a nivel latinoamericano. Le damos la bienvenida a la doctora Rosana Ramírez. Doctora Rosana, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, la idea de este webinar es poder compartir parte de la experiencia que hemos podido adquirir alrededor del tema y de pronto resolver algunas de las inquietudes que puedan presentarse. No veo los chats, entonces no sé si ahí, Pati, tú me puedas colaborar para que si hay alguna inquietud, pues me la puedan transmitir. Me están diciendo que te ven, pero no las diapositivas. Sí, tranquilos, ya. Tuvimos un pequeño inconveniente con la cámara, pero ya empezamos a hacer la proyección. Muy bien. Mm, por favor, ¿me confirmas si ahí pueden ver la presentación? Les agradezco, por favor, nos colaboren si ustedes ven las diapositivas en este momento. Ya nos confirman que sí se ven. Entonces ya pues, Quisiera saber es cómo las ven, si las ven como yo las estoy viendo en mi pantalla o en presentación. nos pueden confirmar si lo ven en presentación o en modo presentador, como con un contador de tiempo, para saber cómo la ven los participantes. En modo presentador lo están viendo. Ah, listo, ya. Muy Pero bien. ellos, o sea, se ve ahí ya, ya. Ya, listo. Muy bien. Bueno, entonces empezamos. Como ya les comentó Patti, pues la idea es abordar un poquito acerca del panorama general latinoamericano de los informes periódicos de seguridad. Listo. Esta es la primera imagen.
Yo creo que no podemos empezar a hablar de informes periódicos de seguridad si no hablamos de la cadena de investigación de un medicamento. Para fines prácticos, tenemos dos etapas. Una etapa, una etapa que sería todo lo que comprende la precomercialización, es decir, los estudios in vitro, la experimentación animal, la experimentación clínica, ¿cierto? Que nos puede demorar entre unos 4 y unos 17 años aproximadamente, unos 20 años, ¿cierto? Y una etapa post-comercialización. En esta etapa post-comercialización tenemos una fase donde está la patente de aquel titular o de aquel laboratorio que realiza la investigación, que dura aproximadamente 8 a 10 años, y después de esa finalización de esa patente, pues empieza todo toda la comercialización y distribución pues masiva por parte también de otros titulares en caso tal de que estén interesados. Y aquí es donde empieza a cobrar pues esa importancia de esa vigilancia que nosotros tenemos que hacer post comercialización. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces en esta etapa inicial, en esta etapa de precomercialización, estos 17 años, 20 años, no se pueden evidenciar claramente todos los efectos que pueden llegar a tener los medicamentos después de un largo periodo. Tanto es así que tenemos el caso pues de la talidomida, que se descubrió 30 años después de haber sido comercializada, o si vamos a ser un poco más recientes, la sibutramina con sus afecciones cardíacas, o la isotretinoína que fue retirada en Estados Unidos después de 27 años de comercialización, donde al hacer esa evaluación del riesgo-beneficio, pues se dieron cuenta que, o ellos decidieron que mejor lo retiraban. Eso puede ocurrir en periodos largos de verificación, pero también tenemos decisiones que se toman dentro de este periodo todavía de patente, de estos 8 a 10 años, como fue el caso del Rofecoxib, que por aumento en la presentación de infartos agudos de miocardio, pues tuvo que ser retirado a los 4 años. O la serivastatina, en la cual se evidenció que había un incremento en la rhabdomiolisis. De hecho, dos estudios se hicieron en Francia de retiros porque se habían hecho, y encontraron que por motivos de farmacovigilancia antes del 2005 se habían retirado un 33 o el 33% de las decisiones de retirada se habían basado en una combinación de informes espontáneos, de estudios de casos y controles, de cohortes, de ensayos clínicos, pero que después del 2005 este porcentaje de decisiones basadas en estos subió a un 68%. Y es que aún así, a pesar de que se han hecho estas medidas o se han tomado estas medidas y se ha establecido toda esta vigilancia, existen publicaciones que dicen que las decisiones no suelen ser tan oportunas como uno quisiera. ¿Eso qué obliga? Pues que todas las agencias y todas las entidades de vigilancia generen herramientas para favorecer esta vigilancia post-comercialización. Y de allí surge esa necesidad de empezar a hacer compilaciones de información de seguridad que permitan adoptar decisiones un poco más rápidas o más oportunas frente a un problema de seguridad. Y eso es lo que significa el PSUR, Periodic Safety Update Reports. Es decir, un compilado de la información de seguridad del medicamento a nivel nacional e internacional que represente la experiencia a nivel mundial del producto en momentos específicos después de la autorización de la comercialización. ¿De dónde sacamos esto? Pues del ICH. ¿Y cuál es la idea? Desde 1995 la FDA ha procurado tomar estas decisiones, ha procurado recopilar esta información por parte también, pues, pidiéndoselas los titulares, pero a nivel mundial se dieron cuenta que era importante que no solo se trabajara a nivel nacional, sino que definitivamente estas decisiones afectaban a nivel mundial.
Y se hizo a través del ICH, o se trató de unificar y de armonizar a través del ICH, qué era lo necesario que tenía que tener este compilado de información, qué era lo que tenía que buscarse. Yo creo que a muchos de los que están presentes en este webinar les ha pasado que cuando tienen que empezar a buscar información, la primera es pregunta, bueno, pero ¿dónde empiezo a buscarla? Y la segunda pregunta es, ¿y qué es relevante y qué no es relevante colocar? Así que entonces, desde 1996 la FDA empezó a trabajar en esto y en 1997 pues sale nuestro ICH R1, Clinical Safety Data Management, Periodic Safety of the Reports for Marketing Drugs, la primera versión. ¿Listo? ¿Qué quería y qué buscaban estos PSURs? Pues reportar toda la nueva información pertinente de seguridad, relacionar estos datos a los pacientes expuestos, resumir el estado de autorización del mercado en diferentes países, perdón, crear periódicamente la oportunidad de una reevaluación global de seguridad e indicar si se debían hacer cambios a la información del producto con el fin de optimizar su uso. Estos eran los objetivos del PSUR. ¿Qué se buscaba? Que ojalá se pudiera detectar esas reacciones adversas de baja frecuencia que podrían llegar a resultar significativas. Que hubiera una detección de reacciones adversas de aparición tardía, esas que no pudimos darnos cuenta entre los 20 primeros años de investigación o que no nos pudimos haber dado cuenta dentro de los 10 primeros años de patente. Que hubiéramos visto o que se detectaran esas reacciones adversas graves que definitivamente ameritaban algún cambio en las indicaciones de seguridad del producto. O que por mínimo hubieran necesitado la realización de planes de acción para mitigarlas o para contrarrestarlas. Listo, pero estamos hablando de un documento creado en 2000, en 1997. ¿Y entonces qué ha pasado? Muy bien, pues resulta que en 2012 surgió esta nueva versión, como una versión 2 o actualizada del PSUR. Muchas de las personas que habían tenido la oportunidad de conversar conmigo, de, de preguntarme o de hablar sobre los informes de seguridad, siempre me preguntaban cuál era la diferencia entre el PSUR y el PIBRER. Básicamente el PIBRER lo que es una versión actualizada de ese PSUR. ¿Y por qué se dio esa versión actualizada? Porque ustedes saben que la tecnología avanza a pasos agigantados, que nosotros tenemos cambios constantes, que hay progresos significativos pues, en la tecnología y de la ciencia de la farmacovigilancia, ¿cierto? Que incluso ya actualmente nosotros hacemos presentaciones electrónicas de informes de seguridad de casos individuales, que hay técnicas automatizadas de extracción de datos y se decidió y se consideró que había la necesidad de prestar más atención a esa evaluación del riesgo-beneficio, un mayor énfasis en la planificación proactiva y documentada de la gestión de riesgos. Cuando nosotros hemos hablado de PSUR y de PIBRER, siempre tenemos en mente esa relación riesgo-beneficio o beneficio-riesgo como suelen presentarlo en algunos otros países. Pero siempre he pensado que en esta ecuación del beneficio-riesgo, cuando nosotros solo nos concentramos en los eventos adversos que nos han notificado y en casos individuales, solo tenemos esta parte de la ecuación. Y entonces, ¿cómo podemos hacer una buena evaluación si nos falta evaluar este pedacito del beneficio? Y eso es lo que fundamentalmente buscaba el PIBRER. Entonces, el PBR era el Periodic Benefit Risk Evaluation Report, que era un resumen de la información global actualizada de la seguridad de un medicamento, vacuna o biotecnológico, consolidada por el titular del registro sanitario y dado por la necesidad de disponer de datos con el objetivo de evaluar la relación beneficio-riesgo. La presentación, al igual que el PSUR, es periódica, lo que permite siempre estar actualizado sobre los nuevos eventos adversos y cambios de forma de uso y otros aspectos farmacológicos importantes.
Y se creó esa como versión actualizada, pero la llamamos E2C R2, que es Periodic Benefit Risk Evaluation Report, o PBRE. A raíz de este PBRE, lo que nosotros queríamos, o mejor dicho, lo que se pretendía mundialmente, era darle un reconocimiento cada vez mayor a esa información importante sobre el riesgo, que no solo debía concentrar esos riesgos, sino que también debía evaluar ese beneficio. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos del PBRE? Resumir la información nueva de seguridad relevante que pudiera tener un impacto sobre el perfil riesgo-beneficio del medicamento. Resumir toda la nueva información de eficacia y efectividad que se encontrara disponible durante el tiempo del reporte. Revisar si la información obtenida por el titular del registro durante el intervalo del reporte era acorde con el conocimiento previo del perfil del producto. Vuelvo y les recuerdo, sibutramina, rofecoxib, serivastatina. ¿Listo? Eso era lo que estaban buscando con esa versión actualizada del PBRE. ¿Y qué están pidiendo o cuáles son los puntos que se requieren durante el PBRE? Son muchísimos, sí, tienen toda la razón. Hablamos de una situación mundial de la autorización de comercialización, de las acciones tomadas por razones de seguridad, de los cambios de información de seguridad del producto, de la exposición acumulada, estimada y los patrones de uso. O sea, aquí metíamos off-label. La información sobre los eventos adversos serios, el resumen de hallazgos relevantes de los ensayos clínicos, hallazgos de estudios observacionales no intervencionales, información de otros ensayos clínicos y otras fuertes y datos no clínicos. Aquí yo quiero hacer un énfasis y es que era muy interesante poder observar que cuando nosotros hacíamos visitas nos encontrábamos con que el equipo de farmacovigilancia desconocía esas modificaciones que de pronto se habían hecho en los off-labels de los productos como tal. Y esto suele pasar sobre todo en las filiales de industria farmacéutica, porque esta información pareciera que se quedara solo en la casa matriz y no estuviera bajando a las filiales. Es importante conocerlo. Ahora, también es cierto que es importante dentro de estos informes periódicos de seguridad encontrar los hallazgos de los estudios. A veces se encontraba una disrupción entre el equipo de investigación y el equipo de farmacovigilancia. Y entonces no había conexión frente a los estudios que se estaban realizando por la misma compañía. La idea de esto es que realmente quien ejerce esa actividad de vigilancia post-comercialización pueda tener claro y conciencia de lo que está pasando con la molécula a nivel del país y a nivel internacional. Otros de los puntos requeridos dentro de esta información o dentro de estos informes periódicos de seguridad era la información publicada en literatura científica, otros informes periódicos, la falta de eficacia, y aquí es donde empezamos a hablar de eficacia para poder tenerla, todos los datos y poder realizar esa ecuación completa, evaluación de la ecuación completa, de forma completa. La falta de eficacia en ensayos clínicos controlados, la información de último momento, la revisión de señales, porque una de las diferencias también marcadas dentro del PSUR y el PIBRER es que en PIBRER ya empezamos a hablar de señales. Ya ese análisis individual de los casos clínicos pasa a cobrar una mayor importancia cuando lo hacemos en estas señales, cuando ya tenemos un manejo de la data global, de todo lo que puede estar realmente pasando con nuestros productos. Entonces tenemos revisión de señales nuevas en evaluación o cerradas. ¿Qué está pasando con esas señales? Evaluación de las señales y riesgos, del beneficio, otra vez nuestra ecuación, análisis integrado del beneficio-riesgo para las indicaciones aprobadas, unas conclusiones y unas acciones. Como les estaba contando, pues estas, digamos, son las diferencias principales que uno puede llegar a encontrar dentro de lo que uno pedía como PSUR y de lo que se está pidiendo como PIBRAR. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y yo sé que muchos dirán,
No, pero es que el PSUR claramente me está pidiendo solo 7, 6, 9 apartados, mientras que el PRIBRER me está pidiendo 20 apartados. Pero si ustedes se dan cuenta, realmente lo que está haciendo el PRIBRER es desglosar un poco más lo que el PSUR nos estaba pidiendo. Efectivamente, el PSUR me pedía una introducción, el PRIBRER me pide una introducción. Permítanme un momentito que quiero aquí hacer unas cositas importantes. Listo, muy bien. Entonces, introducción, tenemos introducción. Estado de la autorización a nivel mundial. ¿Qué es lo que vamos a pedir en estado de autorización a nivel mundial? Perdón, ¿sigue siendo comercializado el producto? ¿O fue retirado por alguna situación en alguno de los países donde usted lo comercializa? Y lo pedimos tanto en el PSUR como en el PIBRER. Actualización de la autoridad regulatoria o medidas tomadas por razones de seguridad. Se pide tanto en el PSUR como en el PIBRER. Cambios en la información de seguridad. PSUR, PIBRER. Exposición del paciente. Entonces aquí tenemos exposición del paciente y aquí lo que hacemos es, también pedimos estimación de la exposición del paciente, pero lo desglosamos un poquito más, ¿cierto? En estudios o en la experiencia post autorización, post comercialización. Y también se piden referencia, información y tabulaciones, un acúmulo del intervalo, un resumen de toda esa información que se ha presentado post comercialización. También tenemos, o en el PSUR se pedían, la presentación de los casos individuales. Aquí ya empezamos a hablar de señales, ¿cierto? Muy bien. Y acá empezamos a hablar de los estudios, o se mencionaban de una forma muy general dentro del PSUR, ¿cierto? Y acá ya les decimos, vengan, estudios clínicos, mirando aquí pues largo tiempo, terapéutico y uso del producto, nuevas seguridades relacionadas con la combinación con otras terapias, ¿cierto? Y tenemos aquí un resumen de esos hallazgos significativos en esos estudios que se hayan realizado durante el periodo de reporte. Es decir, el PIBRE lo que quiere es integrarme todas las organizaciones o áreas de una misma compañía. Hacemos, o en el PSUR se pedía otra información y una evaluación general de seguridad. Cuando nosotros miramos aquí dentro del PRIBRER, esta evaluación de seguridad también se está pidiendo, que es evaluación de los beneficios y un análisis integral del riesgo-beneficio. Muy bien. Por supuesto, las conclusiones. Y las conclusiones es, teniendo usted toda esta información, entonces, ¿qué decide acerca de su producto? ¿Continuar la comercialización? ¿Cambiarle el perfil de seguridad y hacer modificaciones? ¿O qué es lo que usted está decidiendo con el producto? Por supuesto, ¿qué se busca? ¿Qué busca una autoridad regulatoria? Que este análisis que usted está haciendo se base en todos estos datos y esté acorde a lo que ha pasado durante el tiempo de comercialización de este producto. ¿Ok? Pero entonces, vamos a concentrarnos en Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica existe el Grupo de Farmacovigilancia de la Red Panamericana para la Armonización Farmacéutica. Y esta red crea un borrador de una guía para la elaboración de informes periódicos de seguridad en 2014. A partir de ese momento, inicia un trabajo conjunto para una unificación de criterios de evaluación y calificación de estos informes periódicos de seguridad entre los países que pertenecen a esta red. No sé si ustedes saben, pero año con año han ido vinculándose a la red muchos más países, tanto de Centroamérica como de Sudamérica.
De hecho, en estos años se hizo un piloto de evaluación conjunta de un informe periódico de seguridad entre Chile, Brasil y Canadá. Canadá tiene una experiencia muy amplia en la evaluación de informes periódicos de seguridad y es quien está liderando en este momento esta iniciativa de evaluación conjunta. ¿Qué es lo que se espera? Pues se espera que a futuro podamos funcionar como la red europea de la Unión Europea y que entre todos podamos realizar, entre todos los países podamos realizar evaluaciones de informes periódicos de seguridad que sean extrapolables pues al resto de la región. En los últimos años, dentro de estos pilotos de evaluación conjunta, estuvo o fue incluida Colombia, México, Cuba y otros países que también querían hacer parte de esta iniciativa de evaluación conjunta. Y ahora sí, ¿y entonces qué se pide en Latinoamérica? Pues en Latinoamérica, como les estaba comentando, se está haciendo ese piloto de evaluación conjunta. Todavía lo está o se está haciendo bajo la premisa del PESUR, pero es importante que ustedes sepan que algunos de los países han introducido esos detalles o esas especificaciones del PIBRED como requisitos o como anexos propios del país. Entonces, hay países que pueden pedir un informe periódico de seguridad PESUR, pero que por favor traigan un apartado donde ustedes hacen una evaluación mucho más profunda de ese riesgo-beneficio. Es decir, del punto 4 que nosotros veíamos acá. Análisis integral del riesgo-beneficio de esa comercialización. Listo. Entonces, ¿qué se pide o cuáles son las partes que conforman un PESUR? Primero, la portada, la introducción o resumen ejecutivo. Ustedes van a darse cuenta que en varios de los países de Latinoamérica pueden recibir un nombre diferente. Portada, introducción, resumen ejecutivo. Pero básicamente, en esta primera parte, lo que se pide es que haya una identificación del producto, el periodo de tiempo que cubre el informe, las características del medicamento, cuál es su vía de absorción, qué es lo que, cuál es la vía de administración, si necesita o no necesita diluirse, en qué se tendría que diluir, cuál es la indicación aprobada y cuál es la población a la cual se pretende cubrir con el medicamento. Y en algunos países, lo que se pide es que dentro de esta introducción, resumen ejecutivo, portada, se incluya el índice detallando pues las partes que conforman o que van a ser parte de lo que ustedes están describiendo. Otro de lo que se solicita es la situación mundial de la autorización de comercialización. Como yo les comentaba, la fecha de autorización de la comercialización, las renovaciones en cada país. Nos hemos encontrado con que hay países que definitivamente no hacen renovación de una molécula. La pregunta que surge al interior de una agencia, y es una pregunta que es lógica, es ¿por qué no se renovó la comercialización del producto dentro de ese país? ¿Fue un tema de seguridad o fue un tema netamente comercial? Eso tiene que quedar claro. Las indicaciones aprobadas en cada país. No es raro que haya unos países que puedan cobijar unas indicaciones mucho más amplias que otros. Las dosis aprobadas en cada país. Y se recomienda presentar los datos en orden cronológico en una tabla que indique el país, la fecha de autorización de comercialización, los nombres comerciales y los comentarios correspondientes. ¿Por qué creen que es importante los nombres comerciales? Lástima que no tengamos activo el chat, pero realmente esto es importante. ¿Por qué? Hace poco participé dentro de una exposición de el doctor Mariano Madurga de errores de medicación y el doctor nos comentaba el caso de un paciente que viajó desde Latinoamérica a España y estaba tomándose un anticoagulante y cuando llegó a España el medicamento que tenía el mismo nombre comercial era otro principio activo y el señor finalmente
pues terminó no recibiendo su anticoagulante, pensando que se lo estaba tomando, y generando un evento adverso, una trombosis de venas profundas, y finalmente pues una complicación seria dentro de eso. Entonces es muy importante también que tengamos en cuenta este tema de los nombres comerciales y si se parecen o no a otros productos con indicaciones diferentes. Las indicaciones, las previas y las nuevas. No es raro encontrar que dentro de la comercialización de un producto uno encuentre beneficios adicionales a los que o para los cuales fue diseñado el medicamento en primera instancia. Caso, sildenafil, caso, de pronto el etanercept, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo y reflejarlo dentro de los informes periódicos de seguridad. Las acciones tomadas por razones de seguridad que generen cambios significativos en la relación beneficio-riesgo del medicamento aprobado y que presente un impacto importante en la conducción de un ensayo clínico específico. Aquí es importante ver estas acciones por razones de seguridad que se hayan presentado a raíz de investigaciones o a raíz de comercialización, o que se hayan presentado, perdón, durante el periodo de comercialización. Entonces, por ejemplo, en investigación, cambios en recomendaciones de uso o prevención. Como, por ejemplo, en algún medicamento decían, no se recomienda el uso en menores de 12 años, pero durante la investigación descubrieron que sí podría aplicarse o suministrarse en menores o en edades de 10 a 12 años. Y entonces hacen la modificación. O que haya, o en los periodos de comercialización, por ejemplo, renovaciones sin requerimientos, que indiquen si su renovación estuvo atada a otra necesidad o a otro condicionamiento. Que no haya sanciones por fallos en la calidad, o si se presentaron, cuáles fueron las medidas adoptadas por la casa para mitigar eso. Que no haya restricciones en la distribución. Esto es importante, acciones tomadas por razones de seguridad. Muchas personas creen que son solo las alertas sanitarias y resulta que no. Cuando se hace un cambio en un en un label de un producto, hay que saber, y uno lo que quiere saber es por qué se ha presentado este cambio, ¿cierto? Porque ahora me dicen que yo ya no me lo puedo tomar con un inhibidor de no sé, de la acetilcolina. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo puedo tomar en este momento por eso? Estos cambios en la información de seguridad de referencia son muy importantes. La endosis y administración, cambios en las formulaciones, cambios en las advertencias y precauciones. Por ejemplo, cuando llegan y retiran, que parece un cambio mínimo, pero se quita usar al menos por 7 meses. Y lo quitan y lo modifican por use por mínimo 7 meses. Eso es importante saber por qué pasó. Los efectos no deseados, si se agrega información de seguridad. Las propiedades farmacocinéticas del producto. Los cambios de seguridad en las etiquetas o en la trazabilidad del producto. ¿Qué otras cosas podemos llegar a tener? Bueno, cuando nosotros hablábamos de exposición del paciente, era importante poder resaltar en estos informes de seguridad estas poblaciones especiales, si los límites están establecidos en edad o en un tema de paraclínicos. No administre a pacientes con tasa de filtración inferior a 30 mililitros por hora o por día, si es todavía en embarazo. Muchas personas nos decían, o surge, no, pero ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a administrar en embarazo? De hecho, dentro de mis precauciones y advertencias dice que no debe utilizarse o no se recomienda su uso durante el embarazo. Pero es importante que haya un sistema que en caso tal de que haya sido consumido el medicamento por una paciente y que se encontraba en estado de embarazo, obviamente entendemos que puede ser por desconocimiento de la misma paciente, haya un plan donde se haya hecho un seguimiento a esa paciente que por equivocación se consumió el medicamento.
Y ese seguimiento especial debe estar plasmado dentro de este informe periódico de seguridad. ¿Qué pasó con esa materna? ¿Generó malformaciones? ¿No generó malformaciones? ¿Qué pasó con ese recién nacido? ¿Durante cuánto tiempo estuvo expuesta al medicamento estando en embarazo? ¿Qué efectos se pudieron haber generado? Los usos no autorizados o of labels. ¿Cuáles son los reportes? ¿Por qué lo están utilizando en algo para lo cual yo no lo creé? ¿Será que está sirviendo? Y acuérdense de mi relación riesgo-beneficio. Entonces, si me está sirviendo para otra cosa, ¿será que sí es importante ampliar la indicación? Los riesgos. ¿Se actualizó el plan de gestión de riesgos? ¿Se acuerdan cuando hablábamos aquí del embarazo? ¿Será que eso ameritó una medida o determinó un riesgo adicional que necesita una medida de minimización? ¿Se aumentaron los riesgos o se modificó la categoría de uno? ¿Cuál fue el comportamiento de los riesgos identificados? En esta evaluación conjunta que se está haciendo de la etapa postcomercialización de los medicamentos, debe haber una integración dentro del plan de gestión de riesgos y los informes periódicos de seguridad. De nada sirve que un informe periódico de seguridad no me contemple los riesgos que estaban identificados para el medicamento y que por lo menos me diga qué ha pasado con esos riesgos. Ese es el comportamiento. Riesgos potenciales. Ah, no, es que lo seguimos y no pasó ninguno. Listo, lo que no está escrito no existe. Escriba. Los informes, la información no conocida. Tratamientos en otras poblaciones, tratamientos sostenidos con dosis máxima, reacciones por vía de administración. No, es que ha habido un error en la administración, siempre ha habido un error de medicación, pero nosotros muy juiciositos, a pesar de que tenemos la caja de dispensación del mismo color, de la misma forma, del mismo tamaño, por dentro los medicamentos son diferentes. Recuerden, y eso hay que también contemplarlo, cuando se genera dispensación en una droguería o en una farmacia, por lo general la gente no abre las cajas de dispensa en las cuales se está dispensando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las tabulaciones. Entonces, ¿en qué o cómo se hacen estas tabulaciones? Lo primero que nosotros hacemos es mirar esos riesgos, listarlos, mirar cuántos se han presentado, identificarlos porcentualmente dentro de todas las reacciones adversas que nos han presentado y medir y sumar esos reportes de eventos serios y no serios. Y sobre esto, definitivamente, hay que hacer cálculos. Y hay que mirar si esa estimación que se había hecho dentro del intervalo, dentro de la etapa precomercialización, dentro del diseño del plan de gestión de riesgos, se sigue cumpliendo. O si ha habido alguna modificación en esta presentación de eventos adversos. La evaluación de señales. Entonces, si bien en el PESUR nosotros estábamos hablando de que se hiciera un reporte de los casos individuales, cuando ya tenemos sistemas masivos de notificación y sistemas electrónicos de procesamiento de estas reacciones adversas, pues tenemos que tener un reporte o un informe de esta evaluación de señales. ¿Cuáles señales están en marcha? No, estamos sospechando que pueda estar asociado a una afectación pancreática. Ah, bueno, ¿y usted qué está haciendo para mirar eso? Si hay un incremento en los eventos adversos, si hay señales reabiertas, ¿sí?, por fallos en la administración, o si definitivamente hay señales y se presentaron y se cerraron, y por qué se cerraron. Caso puntual, por lo menos en nuestro país. Nimesulid es una señal que está abierta, una señal que está en marcha, fue reabierta o ya está cerrada. ¿Y por qué? Los estudios, lo que habíamos dicho, si están terminados, si están en marchas o si hay información de seguridad en la literatura publicada. Ah, no, es que de mi producto no ha habido ningún reporte. Nadie ha publicado nada de mi producto.
pero resulta que su principio activo está más que afectado en varios estudios y en varias publicaciones científicas. Vale la pena hacer un rastreo de su principio activo. Uy, pero es que eso es muy complicado. Claro, por supuesto. Para nadie es un secreto que la evaluación de un informe periódico de seguridad puede llevar una alta carga operativa, pero esa carga operativa en la realización es una carga operativa que también es alta en la evaluación. Por eso, nosotros siempre hemos recomendado que este monitoreo se haga de forma progresiva, se reúna, se compile y ya cuando sea el periodo de hacer estos informes de seguridad, pues usted ya tiene una información acumulada y trabajada a lo largo de todo el intervalo de tiempo que me cobija este informe de seguridad. Finalmente, la conclusión. ¿Cuál puede ser la conclusión? La relación beneficio-riesgo sigue favoreciendo el tratamiento con tal molécula en las indicaciones aprobadas y en conclusión sobre la base de la evaluación de toda la información nueva de beneficios y riesgos que se ha dispuesto durante el periodo de este informe, el perfil riesgo-beneficio acumulado de la molécula se considera positivo y sin cambio en todas las indicaciones aprobadas. Sabemos que el 90% de los informes tienen como conclusión esta. Pero no teman si de pronto dentro de la conclusión nos salen otras aristas. Lo importante es saber que se está trabajando en el tema y lo importante es saber que no se ha pasado por alto. ¿Qué sigue entonces en informes periódicos de seguridad en Latinoamérica? Continúa recolectando esta información, ¿cierto? Y que se puedan descubrir esos nuevos riesgos en la vida real, en el manejo en esta vida real. Que se siga trabajando en señales, en detección y evaluación. Y que definitivamente toda esta información me genere un impacto, en estos planes de gestión de riesgos de los medicamentos comercializados. Que podamos tomar decisiones oportunas. Que no esperemos 30 años para descubrir que un medicamento puede ser lesivo para la población. Entonces, ahora hablemos de tiempos de presentación. Nosotros sabemos, y por normas ICH, que los informes periódicos de seguridad toman el nacimiento de la molécula internacional para definir estos tiempos de presentación. Sin embargo, en Latinoamérica no hay una unificación actualmente sobre ese concepto. La gran mayoría de los que pertenecen a la red PAR aceptan estos informes de periódicos de seguridad con el nacimiento internacional. La mayoría, no todos. Y entonces tenemos, por ejemplo, estos ejemplos. Bolivia y Argentina pide cada 6 meses desde la aprobación hasta que se comercialice, que se presente un informe periódico de seguridad. Muchos titulares de registro sanitario manejan la autorización de comercialización, pero dejan en stand-by el producto. En Bolivia y Colombia se pide cada 6 meses por 2 años y luego anual por 3 años y luego cada 5 años. En Argentina y Estados Unidos cada 6 meses por 3 años y luego anual por 2 años, después cada 5 años. Aquí es importante citar que puede hacerse una precisión o una petición para que este informe periódico de cada 6 meses se presente solo por 2 años. A solicitud, y es súper importante este tema, a solicitud del Centro Nacional de Farmacovigilancia de acuerdo al plan de gestión de riesgos o en planes de farmacovigilancia intensiva. Si se presenta una señal, es importante tener un informe periódico de seguridad que evalúe y recopile toda la información que se ha generado frente a esa señal. Igual, durante la etapa de renovación de registros sanitarios, normalmente suele pedirse esta información. Y dentro de estos tiempos de presentación, dice que por antigüedad de la comercialización, pueden presentar entre 1 y 2 presentaciones semestral, entre 1 y 2 años una presentación semestral, entre 3 y 5 años pueden hacerlo anual, o entre 6 a 10 años quincenal, o más de 10 años no requiere. Esta es una recomendación que se emitió dentro del borrador de
la guía para la presentación de informes de seguridad, pero es importantísimo aclarar que no todos los países lo acogen. Entonces, es muy importante que uno pueda validar dentro de cada país a los cuales se está comercializando cuál es el tiempo de presentación que por regulación local se estima para el producto. Acá, fundamentalmente, les estoy anexando parte de la bibliografía o unos hipervínculos que los pueden llevar a orientar un poquito más sobre esta elaboración de informes periódicos de seguridad, que por lo general son adoptadas por los países de Latinoamérica. ¿Qué quiero comentarles en este momento? Que lo que pretendíamos con este webinar es poder hacer como una bienvenida y una apertura a un taller de gestión de planes, de realización, perdón, de informes periódicos de seguridad, donde podamos, que presentemos o que queremos, perdón, un segundo, que queremos compartir con ustedes el próximo año. Entonces, esta era el abrebocas para poder realizar ese taller de realización de informes periódicos de seguridad del próximo año, al cual los invito cordialmente a que puedan participar. Tenemos un espacio para preguntas. No sé, Patti, si tú me puedas colaborar ahí, porque pues no tengo acceso, como te comentaba, al chat y no los Claro que escucho. sí. Muchísimas gracias. Una excelente conferencia. Como les dijo Rosana, pues la idea es que el otro año vamos a ir desarrollando este y otros temas de mucho, mucho interés para todos a nivel de farmacovigilancia. Los que deseen hacer preguntas lo pueden hacer en el panel del chat o en la parte de preguntas. Yo me encargo de leerlas, tenemos todavía un espacio de tiempo, entonces los invito por favor a que participen activamente, pues para que todo pueda ser un poco más interactivo y ustedes puedan sacar mucho más provecho al conocimiento de Rosana. Entonces esperemos un segundo como que empiecen a escribirnos. Listo, perfecto. Claro que sí. Ok, acá nos preguntan, bueno, por favor, ¿cuándo se van a desarrollar los talleres y dónde podemos consultar los mismos? No se preocupen, Catalina y todos los asistentes al webinar estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Estamos trabajando fuertemente a nivel de junta directiva y de comité académico para desarrollar este y otros cursos. Entonces, el otro año, a medida que vamos ya teniendo el programa académico, entonces, primero a nuestra etapa de proyección estratégica del próximo año y en redes sociales estará toda la información correspondiente. Gracias por mostrar interés y también los invitamos a que se asocien para que puedan en ese momento que ya estén los cursos también obtener los beneficios y la información de primera mano. Entonces, nuevamente los invito a que se asocien y también puedan trabajar con nosotros, porque la idea es que los asociados sean parte activa en la construcción de este conocimiento. Hay muchísimas personas, ustedes como profesionales, tienen mucho conocimiento que para nosotros es una fuente importante, pues para nutrir los cursos existentes y los que se están desarrollando, así que bienvenidos. Quería comentarles algo que se me olvidó mencionar dentro de la presentación y que me parece importante que ustedes lo conozcan. Y es que si bien en Latinoamérica todos tenemos una regulación para la presentación de informes periódicos de seguridad, hay ciertas particularidades de los países que hacen que esos informes de seguridad de pronto puedan ser desarrollados de una forma más expedita o mejor dicho, como más dirigida. Aquí en Colombia, el informe periódico de seguridad debe realizarse, pero no debe enviarse a la agencia de regulación a menos de que la agencia lo requiera. Y obviamente pues lo requiere normalmente cuando hay condiciones de seguridad que lo ameritan o frente a las renovaciones. En Guatemala, por ejemplo, se tiene que presentar informes periódicos de seguridad a aquellos medicamentos que son de estrecho margen terapéutico, a los medicamentos con riesgo cardiovascular. En El Salvador, a los de estrecho margen terapéutico. En Costa Rica sí deben presentarse, no hay una indicación precisa de ciertas moléculas.
En República Dominicana sí hay establecidos unos grupos específicos en los cuales se debe realizar informes periódicos de seguridad. En Panamá la regulación los cobija todos los medicamentos, en Ecuador también, y en Nicaragua y Honduras también hay algunos avances frente a esta presentación de informes periódicos de seguridad. Ya, no sé, Pati, ¿qué preguntas? Gracias, ya por acá nos van llegando. Bueno, Catalina nuevamente pregunta cómo podemos hacer para asociarnos. Les acabo de escribir en el chat el link de la página de la asociación. Ahí encuentran toda la información y además incluso por ahí mismo pagar porque tenemos botón PS. Entonces es súper fácil, súper sencillo y después les llega un correo de bienvenida y ya pueden ser como miembros muy, muy activos de nuestros grupos. Bueno, por acá nos dicen buenas tardes. Rosalina les saluda de El Salvador. Muchas gracias, Rosalina. Quisiera saber cuáles son los apartados más críticos que se deben priorizar para la evaluación de los IPS o PSUR. Ok, bueno, como lo estábamos comentando y digamos que dentro de las evidencias que se han mostrado a lo largo de las evaluaciones, es ese análisis de los eventos adversos que se han presentado. Entonces, ¿cuáles son los apartados puntualmente como para irlos? Voy a tomar aquí el atrevimiento de pronto de volver a hacer a retomar una de las diapositivas que les tenía. Dame un segundo. Acá. Las acciones tomadas por razones de seguridad, los cambios de información en la seguridad de referencia, estos son de los apartados más críticos. Y esta evaluación la evaluación, esta información y estas tabulaciones. Estos son los apartados más críticos a mi forma de ver porque son los que realmente me están reflejando qué es lo que está pasando con el producto. Cuáles son los eventos adversos, cuál es la incidencia de la presentación, ¿sí? Y qué ha hecho el titular de registro sanitario con esa información. Entonces, aquí me lo ponen números, pero acá es donde se ve qué está haciendo ese responsable del producto, si realmente está actuando o no en pro de la seguridad del paciente. No sé si di respuesta. Gracias, Rosana. Bueno, por favor, si tienen más preguntas, está el panel abierto, aprovechemos esta oportunidad. Eh, Tenemos unos momentitos más. Claro, por supuesto. Yo sé que todos están pre-novena navideña, pero por supuesto, claro que sí. Dice Rosalina que muchas gracias. Bueno, Bueno, yo tengo una pregunta mientras las otras personas se van animando. ¿Qué limitantes ves y qué estrategias para vencer esas limitantes consideras que hay entre llenarnos de papel haciendo un PSUR y que eso realmente impacte en finalmente quienes son nuestra razón de ser, nuestros pacientes, y que toda esta información se desescale desde lo que te digo, ese papel, hasta las IPS, médicos, enfermeras, todos los profesionales de la salud, químicos, farmacéuticos, todos los que estamos involucrados en el cuidado del paciente. bueno, hay dos comentarios. El primer comentario, cuando se hizo esa nueva versión del PSUR que yo les comentaba, que era el PIBRER, lo que pretendía ICH era poder evitar esa duplicidad y esa operatividad de pronto que se tenía en realizar diferentes informes. Entonces, el PIBRER lo que buscaba era compilar como esa información de los de Sur y de los PSUR, como poder hacer el análisis integral de esa información de seguridad para evitar esa operatividad. Y de hecho,
lo que se busca en RedParf es poder armonizar esto para que esa información sea más nutrida dentro de las decisiones de las agencias. Ahora bien, a mí me parece que los informes periódicos de seguridad funcionan como cuando uno estaba en la universidad y le hacían las evaluaciones. Cuando uno hace la evaluación y se obliga a revisar los conceptos que uno tiene sobre algo, finalmente empieza a tomar más conciencia y a tomar unas decisiones o a empezar a actuar sobre esa conciencia de esas decisiones de esa información que uno está tomando. Entonces, como yo les estaba comentando, mucho de lo que nosotros pudimos evidenciar era un fraccionamiento entre las áreas dentro de la misma compañía. Investigación trabajaba por su lado, farmacovigilancia por su lado, planes. Te perdimos. Que puedan descender a esa parte hacia los profesionales de la salud, hacia las enfermeras, hacia el paciente mismo. Eso es lo que, pues, es mi opinión personal. Gracias, gracias. Acá hay otra pregunta de Rosalina. Muchas gracias, Rosalina, por tu activa participación. ¿Qué apartados tiene un PGR y que no están incluidos en el PSUR? Súper chévere la pregunta, pero súper amplia la respuesta, porque efectivamente planes de gestión de riesgo lo que hace es prepararte para esa etapa de comercialización, prepararte para poder manejar los riesgos que se presentan dentro de esa etapa de comercialización. Es decir, tú podrías llegar a pensar que un informe periódico de seguridad es una evaluación de la efectividad que tú tuviste con tu plan de gestión de riesgo. Porque si dentro de tu plan de gestión de riesgos decías, tengo el riesgo de consumo o sobredosificación de niños por facilidad en la tapa. Mi medida de minimización es hacer tapas seguras que no sean de fácil apertura y que solo lo pueda hacer un adulto. Pero dentro de mi PSUR encontré que habían habido intoxicaciones de 50 niños por sobredosificación. Entonces mi medida de minimización funcionó. ¿Qué fue lo que pasó? La tapa se abría con facilidad, pese a que yo dije que iba a abrirse difícilmente. Eso, por ejemplo, un ejemplo. Otro ejemplo, yo llego y digo dentro de mi plan de gestión de riesgos que tengo un riesgo potencial porque no lo pude evidenciar ni lo pude soportar durante la etapa de evaluación. Entonces, mi riesgo potencial, para cambiar de ejemplo, no sé, ototoxicidad. Entonces tengo ototoxicidad y era un riesgo potencial y en mi informe periódico de seguridad encontré que habían habido reportes de ototoxicidad. Si era mi riesgo potencial y yo ya estoy recibiendo reportes de ototoxicidad, pues ese riesgo potencial ya va a dejar de ser potencial y se va a convertir en un riesgo identificado al cual yo le tengo que hacer medidas de minimización de riesgo, ¿sí? Y un plan de farmacovigilancia para ver si esa medida de minimización me ha servido. Entonces, el, el PSUR o el informe de seguridad y el plan de gestión de riesgos van íntimamente relacionados. Uno me modifica el otro. ¿Recuerdan que en una de las diapositivas yo les dije el plan de gestión de riesgo se modificó? Y el plan de gestión de riesgo se modificó a raíz de estos ejemplos que les estoy dando. Entonces van íntimamente relacionados, pero uno precede al otro y luego se convierte en consecuencia del primero. El plan de riesgos es inicial porque el plan de riesgos tiene que hacerse precomercialización. Luego me genera en la etapa de comercialización un informe de seguridad. Ese informe de seguridad me puede modificar nuevamente el plan de gestión de riesgos y se me convierte en ese ciclo de vigilancia que yo debo mantener, sobre todo con estos medicamentos que son de nueva comercialización.
Me apasiona plan de gestión de riesgos. Perdónenme, pero es que eso me gusta mucho y señales también. Entonces, por eso me Creo que vamos emociono a tanto en la tener que hacer respuesta. un webinar con PGR. Excelente. Bueno, Rosana, no hay más preguntas por el momento. Como bien dijiste, Bueno, estamos creo que todos en modo Navidad. muy bien. Entonces, si te parece, podemos ir cerrando. No, perfecto. Primero, pues, agradecerte a ti por tu tiempo, tu conocimiento y compartirlo, que eso es lo bonito, poder compartir entre todos experiencias y hacer crecer la farmacovigilancia en nuestra región. Muchas gracias nuevamente, gracias a todos los asistentes. Otra vez, los voy a invitar 1000 veces. Bienvenidos a nuestra asociación, de verdad que es un trabajo muy, muy bonito. Entre todos aprendemos, entre todos crecemos y entre todos construimos. Creo que trabajamos muchos apasionados por la farmacovigilancia y sobre todo por cuidar a nuestros pacientes. Y pues nada, la palabra es tuya para que te despidas. Muchas gracias a ti y a todos los asistentes. Lo mismo es ratificar lo que dijo Patti. Muchas gracias por la atención. Espero que la exposición, esta presentación les haya despejado algunas de las inquietudes que tenían, haya servido para su quehacer diario o información adicional. Y los esperamos ratificarles la invitación para los webinars del próximo año. Desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que tengan una excelente noche. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos, que estén muy bien. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.